¿Qué tal, amiguetes del vapor? Toca revisión y toca revisión de tanque single coil. ¿Qué tenemos en este caso? En este caso tenemos este Destiny RTA de Hellblade. Tanque single coil con aspiraciones a ser un cacharro bastante bruto. Así que como siempre vamos a verlo después del modo en de cerca. Bien, amiguetes, y aquí tenemos el Destiny RTA. Vamos a sacarlo de su cajita. ¿Y qué nos encontramos? Pues en la parte superior nos encontramos el atomizador y por otro lado en esta cajita de abajo nos encontramos las siguientes cosas. Por un lado el Pyrex barrigón de 4 mililitros y por el otro lado nos encontramos esta bolsita de algodón que trae una resistencia que es bastante mala. Hombre, no es la peor del mundo, pero demasiado, no sé, no me gusta el rendimiento. Y por otro lado, una bolsita con tóricas, tornillería, adaptador a Drift 510 y un destornillador de estos míticos chinosos de la vida. Vamos con el cacharrito y por aquí tenemos este Destiny RTA. Parte inferior, grabaciones y demás. El pin, por aquí tenemos la entrada de aire con una dureza, me parece que súper acertada. Además tiene esta zona así más con estos marcados lisos que hace que luego a la hora de cambiarlo sea muy fácil para nosotros, pero de forma accidental por la dureza que tiene, no. Parte superior, la zona de rellenado, un cuarto de vuelta y tendríamos disponible la zona de recarga. Como siempre por los laterales, zona central no, que es la subida de vapor. Por otro lado, en la parte superior tenemos este drip 810, que si vemos la abertura de la subida de vapor de este drip, vemos que contrasta un poquito con estas entradas de aire tan absolutamente brutales y cuando veamos la zona interior con las grandes aberturas que hay en la zona del deck. Pero bueno, la verdad es que un drip bastante anchote y si vemos la entrada, la subida de vapor, vemos que es incluso, yo diría que un poquito más ancha que lo que es la del drip. Veremos si este drip así más estrechito condensa bien el vapor y el sabor. Si abrimos el atomizador, por un lado tenemos esta parte superior, que bueno, ya podemos quitar el tanque, poner el barrigón, lo que vosotros queráis. Yo en mi caso, dado mis antecedentes, voy a montar este DPI. Aparte que estéticamente me gusta bastante más. Y por otro lado tenemos el deck. Deck que aquí vemos las dos torretas, que son las salidas de aire. Y bueno, ya habéis visto cómo tengo montado el setup. A mí me gusta que haga esta pequeña curvita hacia arriba, ¿vale? Que esté un poquito por encima. Incluso se puede llegar a subir más, pero creo que el recorrido del algodón para mi gusto sería excesivamente largo. Subiendo un pelín más la resistencia se consigue un poquito más de sabor, pero empeora el drenaje. Así que esta es la proporción que yo he encontrado entre sabor y drenaje más optimizada. Por otro lado, aquí tenemos los postes, vemos que están en rampa. Hace que al tener los postes en esta posición, hace que sea relativamente fácil, pero que haya que cortar con antelación un poco las patitas, porque si no este poste nos va a entorpecer. Si hubiera agradecido que en vez de ser postes cerrados, hubieran sido de ranura, digámoslo así. Que hubiera tenido un ranurado y hubiera sido más fácil abrir la patita y colocarla en su sitio. Por otra parte, aquí tengo montada una resistencia de 3 milímetros que creo que es la que mejor le va a este deck. En 2,5 particularmente, con toda la entrada de aire que tiene, se me queda un poco cojo. Como veis, resistencia con bastante masa, se le podría llegar a meter una vueltecita más, pero bueno, ya va en cuestión de gustos, así es como más me ha gustado. Y por otro lado, un detallito que tiene esta cacharrete que me gusta mucho, y es que si desmontamos el pin del atomizador,
a la hora de hacer la limpieza nos facilita mucho la tarea, puesto que podemos desenroscar y podemos desmontar completamente el atomizador. ¿Eso qué va a implicar? Que si se nos atora esta tórica no se nos va a trancar en ningún caso, que si hemos tenido por lo que sea una meada épica y queremos limpiar los restos, se va a poder hacer. Se va a poder limpiar completamente el atomizador en toda su extensión. Y a mí es un detalle que me gusta mucho. Bueno, como veis, para colocar el anillo tenemos que buscar que enganche ese pequeño diente en esta zona que está rebajada y ya está en su sitio de nuevo. Volvemos a enroscar la base. Ahora sí, un consejito, apretarla bien, porque si no apretáis bien tanto el pin como la base, al desenroscar el ato se os puede venir. Tampoco hay que hacer la fuerza de Hull, pero sí aseguraros de que tenga un apriete firme tanto el pin como la base. Vale, con eso será suficiente. Vamos a montarlo en un mod, a colocarle algodón y a darle caña a este cacharrín. Para la colocación del algodón es un atomizador que no pide demasiada, no da demasiada guerra. Yo lo que hago es cortarlo más o menos, que se me mueve. Cortarlo a esta altura, más o menos, a ver que se vea bien. Vamos a poner la cajita aquí detrás, que va a decorar bien, y así se va a ver el corte. Pegamos el cortecito por aquí. Lo centramos bien, que se me ha movido. Y nada, meterlo en sus alojamientos. Yo en este caso no voy a rebajar nada, porque yo soy de poner no demasiado algodón en la resistencia, no me gusta que vaya prieto, así que no va demasiado algodón aquí a la zona de drenaje. Lo único es que vaya en su sitio, que quede esponjoso y bueno, ahí me ha asomado un poquito por abajo, pero tampoco es imprescindible, ¿eh? Que abajo esté completamente lleno. Vamos a mojarlo bien. Lo mojamos bien. Y por último lo rellenamos bien. Y ya lo tendríamos listo para darle mucha caña en las conclusiones. Bien, amiguetes, y vamos a hablar de este Destiny RTA y como siempre vamos a hablar lo primero de su rendimiento, vapor, sabor y golpe. Y es que es un cacharro que tiene aspiraciones brutas y cumple con las expectativas. Lo primero, como siempre, una galadita. Veis la producción de vapor y después seguimos comentando. Como veis, es una producción de vapor bastante alta, con un sabor más que agradable. No es el mejor sabor que me he echado a la cara, obviamente los RDAs siguen por encima, no es una novedad, las cosas como son, pero hay que decir que da un sabor bastante agradable, bastante intenso, cosa que me parece muy importante. El golpe también es muy bueno, igual que el sabor, sí que es posible que no sea el mejor del mundo. El golpe sí que es muy destacable, es que tiene un golpe muy agradable y bastante potente, es un golpe bastante redondito. Por último, producción de vapor. La producción de vapor habéis visto que es bastante abundante. No obstante, no lo llevo abierto del todo, se puede abrir más y el vapor sube. Dicho esto, sobre el rendimiento, vamos a hablar de más características del cacharrito y es lo siguiente. La regulación de aire no es todo lo efectiva que debiera. De hecho, por mucho que lo cierre, sí, reduce el flujo de aire, pero no es proporcional a lo que reduces la entrada. Sí que hay una reducción, pero llega a un punto en el que el ato se convierte en molesto. Por esta razón, no sé si, a ver si le he cogido el punto en el que hace el ruido. No sé si lo habéis escuchado, pero a partir de cierto cierre empieza a emitir un silbido que es bastante molesto. A partir de aquí la cosa empieza a funcionar bien, aproximadamente un tercio, deja de hacer ruido,
pero aún así, lo dicho, no es una regulación de aire 100% funcional. Sí que hay una reducción de flujo, pero no es excesivamente efectiva. Es un ato que tiene una ventaja muy grande y es que se desmonta absolutamente todo. Tanto la base, ya lo he enseñado en el modo de cerca, pero la base de lo que es la zona de entrada de aire se puede desmontar para hacer una buena limpieza. La campana de la zona de recarga también se puede desmontar. Es decir, se puede despiezar completo y eso para mí es un gran acierto, puesto que es muy difícil que tenga meadas, pero puede llegar a haber alguna meada y se puede meter ahí dentro y que siempre quede ese regustillo ahí, aunque lo pases por la ultra. Es una zona que se queda más oculta y le cuesta un poquito más hacer la limpieza. El drip, a pesar de 810, tiene un cierre es bastante cerradito. Para lo que es un 810. Y el sistema de recarga me gusta mucho, que es de estos de cuarto de vuelta, pero que lleva una gran tórica que hace que sea muy estanco y ofrece una resistencia que no se te va a abrir por accidente. De hecho, puedo tirar. Hay veces que si tiras sin presionar bien, puedes llegar incluso a empezar a desenroscar el ato. Está bien porque no se te va a abrir de forma accidental. Es una de las cosas que, a ver, el cuarto de vuelta para mí tiene ventajas e inconvenientes. Si está bien realizado y tiene una dureza apropiada, me parece un sistema súper cómodo para el rellenado, pero sí que es verdad que hay ciertos atos que han pasado por mis manos y que ese cuarto de vuelta me parece que es excesivamente flojo. En este caso tiene una dureza, para mí, perfecta. El setup es muy sencillo. A priori, cuando vi el deck, no me llamaba mucho la atención. Es más, me parecía que el rendimiento iba a ser bastante justo y me he tenido que tragar mis palabras, sinceramente. Es de esas veces que la intuición me ha llevado a una idea que no ha sido acertada, puesto que la teoría nos dice que un deck con la entrada de aire inferior va a dar muchísimo mejor sabor y todo lo contrario en este caso. Hay que reconocer que el sabor es muy bueno. Y ante la pregunta que me habéis hecho ya alguno de Killing Mini o Destiny, decir que el rendimiento es muy parejo, e incluso en sabor no sabría deciros a ciencia cierta cuál va mejor. Lo que sí os puedo garantizar que en vapor no hay diferencia, me parecen los dos igual de brutos, me parecen los dos una producción de aire muy densa y muy abundante, y que en este caso el golpe del Destiny es superior. Y el sabor no sabría deciros a ciencia cierta, los tengo montados con la misma resistencia, y no sabría deciros a ciencia cierta cuál da mejor sabor. Yo creo que andan muy a la par y las diferencias de sabor que pueda haber no van a ser determinantes. ¿Qué es lo que sí me parece determinante con respecto al Killing Mini? Una mayor comodidad a la hora de la recarga, puesto que es mucho más cómodo este cuarto de vuelta, y vuelvo a decir lo mismo, está muy bien llevado a término en cuestión de dureza, de resistencia y demás, y en cuestión de sencillez de setup. Y es que este setup es súper agradecido. Es muy fácil de montar, de tener un buen drenaje sin tener meadas. Además es un deck que al tener tan elevadas las entradas de aire es muy difícil tener una meada, por no decir que imposible, a pesar de ser un atomizador con la entrada de aire en la zona inferior. Por cierto, más cositas que se me olvidaban. La dureza de la entrada de aire me parece perfecta, no se va a mover sola, pero sin embargo no te cuesta la vida moverlo. Me parece un ato que está muy bien hecho, está muy bien pensado y por parte del fabricante muy bien llevado a término. Buenos acabados, el acabado este tipo gris mate me parece que está muy bien conseguido. Es un ato un poco guarrete porque las zonas del moleteado la mierda se mete bastante, pero bueno, con un cepillito de dientes a la que lo limpias se queda impecable. En fin, me parece un ato muy redondo, muy bien hecho y que merece realmente la pena. Es de las pocas veces en el que no le puedo sacar pegas a un atomizador. En un principio era bastante más reticente y con el paso del tiempo de haberlo ido probando, de haberlo ido catando, la verdad es que estoy muy contento. Y nada, siento deciros que esta vez no puedo darle leñazos a un cacharro. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, darle like, suscribiros y estas cosas. Por favor, en estos tiempos, bueno, aunque es obvio, quedaos en casa, no hagáis el gañán. Yo soy el primero que me apetece irme y tengo el campo enfrente y aquí me quedo. Y una cosita más, como siempre, aquí os dejo también el enlace a Patreon. Es una ayuda para que el canal pueda seguir funcionando. Ya sé que soy muy pesado, pero las cosas son así. Un fuerte abrazo y felices nubarradas. Adiós.